Qué bonita doxología aquí está pronunciando el escritor sagrado. Judas 24 dice así. Judas está antes de Apocalipsis, hermanos, ¿ok? Antes del último libro del Antiguo Testamento, un libro chiquitito allí. Judas, versículo 24. Debe usted saber que este Judas no es el que traicionó a Cristo, ¿ok? Como un predicador dijo, siempre hablan mal de Judas, pero yo les voy a decir que Judas escribió un libro de la Biblia. Judas era un nombre muy común en aquellos años, y este Judas, el apóstol, no es el que traicionó al Señor Jesucristo. Dice el versículo 24: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Acompáñeme en oración. Señor, gracias porque tú estás aquí. Gracias porque hemos invocado tu nombre, nos hemos reunido en tu nombre y confiamos que tu palabra es veraz cuando dice que reunido es en tu nombre, ahí estás tú en medio de nosotros. Te pido entonces que tu palabra ministre en nuestros corazones, y si hay aquí algún hermano caído, un hermano que se ha deslizado, pueda entender, pueda darse cuenta de esa grande y triste condición y se levanten. Y Señor, que todos podamos salir de aquí determinados a permanecer sin caída delante de tu presencia hasta el fin, porque sabemos que tú eres poderoso para guardarnos sin caída. Bendice estos momentos de meditación, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por supuesto, no estamos hablando de que la salvación se pierde, de que uno cae y pierdes para siempre la salvación. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de hermanos que, habiendo recibido al Señor Jesucristo, habiendo comprendido la gracia con la cual le fue dada la salvación, habiendo sido depositarios de tantas bendiciones, se han alejado de Dios. Porque si conocieron al Señor, muchos de ellos desde pequeños se fueron deslizando más y más hasta apartarse del camino de la fe, muchas veces al punto de cometer actos vergonzosos y vivir como el mundo. La intención de nuestra meditación de esta noche no es solo exhortar, sino advertir y abrir los ojos de grandes y chicos en el asunto del camino más precioso y seguro que puede haber en esta tierra, el camino de la fe. Dice la Biblia en Hebreos 2:1: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué caen los cristianos? ¿Por qué se le ven derrotados a los cristianos? ¿Qué puede pasar para que ustedes, que ahora se muestran fervientes en el Señor, miembros de las iglesias aquí representadas, qué puede pasar? Que terminen como muchos que ya no quieren, no asisten a la iglesia, creen en Dios, creen en el Evangelio, tienen el Espíritu Santo morando en su cuerpo, pero lo ignoran, lo desprecian, lo marginan, no oran, no cantan, no adoran, por supuesto no comparten su fe, no testifican. ¿Por qué caen los cristianos? Imaginen que todos los que en un momento dado nos hemos congregado en nuestras iglesias permanecieran sin caída.
Qué tremendo sería. Yo le puedo asegurar que en este lugar, el año pasado, había gente que hoy ya no están aquí. No porque estén trabajando, estén ocupados, sino pudieron venir queriendo decirlo, porque no les interesa más. Es posible que hayan estado tomando decisiones de rodillas frente al Señor en la plataforma convertida en un altar y ya no quieran nada. Simplemente se apartaron. La Biblia nos habla muchas veces y de muchas maneras acerca de esta realidad. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su trono con gran alegría. Eso quiere decir que hay cristianos que, a pesar de que reconocen que Dios es poderoso, no se sostienen sin caída. Lo más triste que puede haber, hermanos, es encontrar cristianos caídos. No creemos en la pérdida de la salvación. No estoy hablando de eso. Es triste viajar y tratar de compartirle a Cristo con el taxista, con un compañero en el avión, lo que sea, y que digan, yo también era cristiano. Mi papá era pastor. Yo también cantaba, y hasta nos dicen versículos mejor que nosotros. Pero los vemos fumando, los vemos maldiciendo, los oímos maldiciendo. Ya no voy a la iglesia, no, me casé con una mujer y pues, me aparté. Qué triste es eso. Porque hay cristianos que se apartan del camino de la fe. Tanto que Dios nos bendice, tanto que Dios nos ha demostrado su realidad, tanto que hemos corroborado que el camino de la fe es el mejor. No hay nada mejor que vivir la vida cristiana. ¿Han oído del soneto al crucificado? En uno de sus versos dice, si no hubiera cielo yo te amara, y si no hubiera infierno te temiera. Sabemos que tenemos una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, pero aún si esa no fuera nuestra esperanza, la sola vida cristiana valdría la pena vivirla. La paz que tenemos, la seguridad, la confianza de saber que tenemos aquel que dice no te dejaré ni desampararé. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tener todas esas cosas y de pronto ignorarlas. ¿Por qué caen los cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué si tenemos la seguridad de ser salvos? ¿Por qué? ¿Por qué esa falta de interés? ¿Por qué esa tibieza? ¿Por qué esa falta de hambre por las cosas de Dios? ¿Qué se metió? ¿Quién te estorbó? Le dijo Pablo a los Gálatas. ¿De dónde vino ese espíritu que te desalentó a ese grado? Dice el Señor en Miqueas, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Qué te ha hecho Dios para que lo olvides, cristiano caído? ¿Qué te debe Dios? ¿En qué te defraudó para que lo neguemos? ¿En qué nos decepcionó para que le demos las espaldas? ¿Por qué? Su fidelidad alcanza hasta las nubes.
Su misericordia es nueva cada mañana. Su amor nos abriga. Su fuerza, dice la Biblia en Efesios, la supereminente grandeza de su poder está a nuestra disposición. ¿Por qué caer? Veamos algunas cosas. Un cristiano cae en el camino de la fe y se aparta del camino de la fe por la soberbia y altivez de espíritu. Proverbios 16:18 dice contundentemente: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esto sucede cuando crecemos y prosperamos y creemos saberlo todo y no admitimos ni aceptamos consejo ni exhortación. Eso sucede cuando el pastor repite a la predicación y la vuelve a repetir y dice lo mismo, y uno dice: yo ya sé todo eso, el pastor debiera de predicar un poco más diferente. Esto sucede cuando el pastor es más joven que uno. Esto sucede cuando llegamos a grados universitarios y creemos que el conocimiento secular de leyes y de filosofías y de ciencia son tan hermosas, son tan gratificantes, que vemos con desprecio las cosas de Dios. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué sucedió con aquel hermano que ahora anda arrastrándose como lagartija cuando era un águila? Se enorgulleció, le dio cabida a la soberbia. Algo le hizo creer que era importante, algo le hizo creer que era superior a los demás. Algo le hizo creer que no necesitaba tanta iglesia, ni tanta predicación, ni tanta exhortación, ni tanto juntarse con los incultos e impreparados de la congregación. Y caen para su propia ruina. Dios mantenga nuestros corazones humildes y sencillos. Que sepamos reconocer siempre que solo Dios es grande, y que si tenemos inteligencia para terminar una carrera con éxito u honores, es Dios quien nos ha dado entendimiento. Y si tenemos habilidad para los negocios y tenemos muchas ventas, es Dios quien nos trae los clientes, y cuando a Él le plazca los puede retirar. Cuando reconozcamos que las fuerzas que tenemos para trabajar y crear y desarrollar y producir, esas fuerzas vienen de lo alto, y nosotros somos simples mortales, frágiles, sensibles. Pero cuidado con la soberbia y la altivez de espíritu. Joven, no creas porque tienes mucha tecnología, ya eres grande. No creas las mentiras del mundo que dice: el mundo es de los audaces. Créelo, piénsalo, decídelo y lo lograrás. Filosofías humanas. El Señor dijo: tened fe en Dios. No eres grande. No sabemos nada. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Cuanto más logros tenemos, más nos damos cuenta que es por la gracia de Dios. ¿Por qué cae un cristiano? Por orgulloso, por altivo, por presuntuoso, por presumido, porque se cree superior a los demás, porque bautiza a muchos, porque viene mucha gente y se les olvida que es Dios quien el que provoca los corazones, el que convence al pecador, el que produce fe, el que produce arrepentimiento es Dios, no nosotros. Que no se nos olvide que no somos sino como aquel que dijo: gusano de Jacob.
¿Por qué cae un cristiano? Por soberbio. En Isaías capítulo 30 versículos 1 y 2 dice la escritura, para darles el segundo punto, Isaías 30, 1 y 2, y luego saltamos al 9. Isaías 30, 1 y 2. Vean esa expresión: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Verso 9: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartado de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Cuya caída viene súbita y repentinamente. ¿De quién está hablando? De los que buscan consejo por fuera, de los hijos que se apartan para tomar consejo, dice el Señor, y no de mí, que van a Egipto. Egipto es el mundo, y le preguntan y consultan y se dejan llevar por las indicaciones: cómo educar a mis hijos, cómo llevar a cabo mi matrimonio, cómo conducir mi vida moral. Ay de ellos que se apartan, dice Jehová. La palabra ay en hebreo es una palabra muy fuerte y quiere decir malditos, que se apartan. Orgullosos y altivos, y empezamos a prestar oído de un mundo que no conoce a Dios, de un mundo que decidió no tomar en cuenta a Dios. Y dice la Biblia en Hebreos que su mente está atestada de fornicación, inmundicia y una serie de tonterías. ¿Por qué se cae un cristiano? ¿Por qué deja de probar las mieles del camino de la fe? Porque se apartan para buscar consejo de quienes no conocen a Dios. Prestan atención a filosofías seculares. Buscan, en vez de orar, en vez de buscar consejo bíblico, en vez de inclinarse y prestar oído a la sabiduría de Dios, prestan oído a quienes no conocen al Señor. Me gusta lo que dice el Salmo 50, versículo 16, en este entorno. Dice: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Y aquí está hablando el Señor a los inconversos. Le dice: ¿Tú qué tienes que hablar de mis leyes? ¿Tú qué tienes que decirle a un hijo mío lo que debe hacer? ¿Por qué se apartan los hermanos? Porque su hija cumplió 15 años y quiere celebrarlo como dice la comadre, como dicen los parientes, idólatras, paganos, borrachos, adúlteros. Y ahí estamos en ese embrollo de haz esto y haces otro, y mira tan lindo, y mira esta moda, y mira este vestido, y mira tan bonita que estás, tan lindos ojos que tienes. Ay, mira, se te verían muy bien el cabello, ahora es rojo, debieras ponértelo así, como si estuviera quemándote la cabeza. Eso es lo más bonito que hay. Y mira las uñas de bruja y todo eso. Y se apartan. Pierden la sensatez.
se distorsionan sus sentidos. Pablo dijo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, que ponen lo amargo por dulce, lo dulce por amargo, que a las tinieblas llaman luz y a la luz tinieblas. Qué linda te ves. Linda, me parece bruja. Parece a la Zulema que avienta cartas. Qué lindo se te ve. Las que tienen pelo negro se quieren poner blanco, y las que tienen canas ya no ven cómo pintárselas. El mundo está de cabeza y los cristianos caen porque se cumple lo que dice Isaías: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para buscar consejo y no de mí, que van a Egipto en busca de ayuda, añadiendo pecado a pecado. ¿Por qué cae un cristiano? ¿Porque Dios le falló? ¿Porque el Señor le defraudó? ¿Porque el Señor se cansó de bendecirlo? ¿Porque el Señor se distrajo y ay, se me olvidó este cristiano? Jamás eso sucederá. El Señor conoce hasta el número de cabellos que hay en nuestra cabeza. Jamás se descuida de ninguno de sus hijos. No es porque el Señor se haya descuidado, es porque nosotros nos apartamos de Él. ¿Por qué cae un cristiano? Número 3, porque se le olvida que de Dios vienen las fuerzas. Segundo de Crónicas, vamos a ver este ejemplo de este rey llamado Usías. Segundo de Crónicas, capítulo 26. Segundo de Crónicas 26. Entonces, mientras ustedes lo encuentran, yo voy leyéndolo. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías, vean todo lo que hizo: edificó a Elod y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jeconías de Jerusalén. E hizo lo recto, estoy en 2 Crónicas 26:4. Hizo lo recto entre los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Amén. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Miren cómo le iba a Usías. Bien, derrotando a sus enemigos. Versículo 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, vean, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba y de Maasías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra en 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Verso 20.
Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Qué triste. ¿Se fijaron todo lo que Dios lo prosperó? Victoria tras victoria tras victoria, todo lo que hacía, mientras él caminaba con Dios, le iba bien. Pero llegó el momento en que se enalteció y se le olvidó que todo lo que había logrado era porque Dios le había dado fuerzas. ¿Con cuánta razón dice la Biblia? Cuando prosperes y tengas casas, no te olvides de Jehová tu Dios. Es el que da las fuerzas. Mientras estábamos chiquitos y andábamos descalzos y vestíamos guaraches y andábamos teniendo que orar para conseguir un buen trabajito y sueldo, ahí estábamos pegados de la mano de Dios. Pero ya crecimos, ya nos hicimos más inteligentes y nos apartamos. Cristianos caídos. Dios te dio inteligencia, te abrió puertas, fuiste a la escuela, tuviste buenos grados, Dios te dio una buena esposa o un buen esposo, te casaste en la iglesia, Dios te dio hijos, hogar. No, pero ahora ya conseguiste un carro de agencia, te lo fiaron, ya te sientes grande y dejas de venir a la iglesia porque te fuiste de vacaciones a Cancún. Ya tienes con qué, ya no tienes que ir a la iglesia, ya eso quedó atrás y caen. La lepra les brota en la frente. La lepra es sinónimo de pecado. Muchos cristianos leprosos, con hijos perdidos, derrotados espiritual y moralmente, sufriendo en matrimonios quebrantados, cuando Dios los había querido bendecir de una manera tan grande, pero se apartan. ¿Por qué acá un cristiano? Porque se le olvida que de Dios vienen las fuerzas. Joven, cuando Dios te prospere, no te olvides de Él. Cuando Dios te dé fuerzas, hermano, cuando Dios te dé un ministerio próspero, acuérdate que es Dios el que da el crecimiento. Acordémonos, ¿quién nos da salud? ¿Quién hace que funcionen nuestros órganos y nuestros sentidos? ¿Quién es el que hace, hermano amado, que tú tengas bien el páncreas y el hígado y puedas ver y oír y hablar y moverte? ¿Quién es? ¿De dónde viene esa salud? No, es que mi abuelo era. No, es que es Dios el que lo da. No, es que yo me cuido, es que yo soy vegano. No, Señor, es Dios. Es Dios. No, es que yo, y se nos olvida quién es el que nos sostiene de su diestra. ¿Por qué cae un cristiano? ¿Por qué cae un cristiano? Cuando se hace de malas amistades. Segundo de Crónicas 19, versículo 1. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Capítulo 20, versículos 35 al 37. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Sododaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras.
Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron, no pudieron ir a Tarsis. Qué lástima este gran hombre Josafat. Un buen hombre. Algunos hermanos le ponen a sus hijos Josafat porque fue un buen rey, de los pocos buenos reyes que hubo. Pero se vino abajo cuando trabó amistad con Ocosías, descendiente de Acab. El Señor le encuentra a Josafat y le dice, porque miren, Josafat y Acab se pusieron de acuerdo: oye, ¿vas conmigo a la guerra? Sí, tú como yo, el impío con el santo, haciendo amistad, uniendo fuerzas. Dice el Señor que vino el profeta y le dice: oye, Josafat, ¿al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Como diciendo: yo que te he bendecido tanto, que te he brindado mi amistad y mi confianza, que te puse como rey de mi pueblo, yo que te coroné como un descendiente de David y te puse en alta estima, ¿amas a los que aborrecen a Jehová? Dice: pues ha salido ira de la presencia de Jehová contra ti por esto. Sus obras se destruyeron, vino a nada. ¿Por qué pasa eso con los cristianos? Por las malas amistades. Todo lo que necesita tu hijo para caer es una mala amistad. Todo lo que usted necesita, pastor, para caer es hacerse de un mal amigo, de un liberal. Las malas amistades no solamente afectan a los jóvenes, nos afectan a los adultos también. No es solamente que nos marean y nos desantean, nos hacen caer. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cuántos cristianos han caído como aquel que pisa la cáscara de plátano y cae al suelo para no levantarse? Lo más triste que puede haber es uno que dice: yo era hijo de pastor, mi papá era pastor, yo cantaba en el coro, yo me sé versículos, y verlo viviendo como un vil inconverso, como si Dios no existiese. Qué cosa tan triste. Un hijo de Dios negando su familiaridad con Él. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Dios nunca nos ha defraudado, pero comienza con el orgullo y la altivez. Se nos olvida que de Dios vienen las fuerzas. Trabamos amistad con quien no debemos. Buscamos consejo por fuera. Un cristiano se aparta cuando le da cabida a los enemigos de Dios en su vida. Le da cabida a los enemigos de Dios en su vida. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículos 12 al 19. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículos 12 al 19. Este es Ezequías, hermano, nada menos que el fabuloso Ezequías. Carambas, el uno de los más excelsos reyes de Israel. Segundo de Reyes 20, 12. Ya Dios había dado, este Ezequías es aquel que Dios le dijo: ordena tu casa porque morirás. Y volteó su rostro a la pared y clamó a Dios una de las oraciones más potentes que jamás hombre alguno haya hecho. Isaías todavía no salía de la casa cuando Dios le dijo: regrésate y ve con Ezequías y dile que he oído su oración, he visto sus lágrimas, que yo lo sano, que le doy 15 años más de vida. 15 años más, en ese tiempo eran muchos años. Ezequías, hermano, le dice Isaías: Dios dice que te da 15 años más. ¿Y qué señas tengo? ¿Qué pruebas tengo? Y Isaías hizo una oración e hizo que la sombra retrocediera. Eso es un milagro de entre milagros, inexplicable científicamente. Para que la sombra algunos dicen que fue una refracción. No, la sombra retrocedió. Eso significa que la tierra detuvo sus giros. Si eso pasa, todos salimos disparados por el espacio, pero Dios lo hizo solamente para mostrarle a Ezequías quién es ese Dios. Ese Ezequías es un gigante espiritualmente.
Pero llegaron los babilonios. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 12. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró todas las casas de sus tesoros, plata y oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a él? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿y qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Vean 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Qué triste. El hombre que sabía orar, que sabía estremecer el trono de la gracia con sus oraciones, cuando viene el profeta y le dice: oye, porque hiciste amistad con los babilonios, la madre de las abominaciones de la tierra, los dejaste entrar a tu casa, le mostraste todo. Como los caldeos tenían como dios principal al sol, y cuando oyeron lo que había sucedido, que la sombra regresó, ellos vinieron a darle a Ezequías felicitaciones porque su dios sol lo había sanado, y Ezequías los dejó entrar a su casa. Por eso Dios viene con fuerte palabra y le dice a Ezequías: ¿quiénes vinieron? Unos mensajeros bien lejos. Ah, sí, ¿de dónde venían? De Babilonia. ¿Tú crees? De Babilonia vino el Santo Padre, vino con su bola de cardenales y sotanas. ¿Los hubieras visto, Isaías? No, hombre, qué honor recibir a esa gente. Ah, sí, los metiste a tu casa. Sí, ¿qué vieron? Toditito les enseñé. Pues escúchame bien, todo lo que tú les enseñaste, ellos se lo van a llevar, y de tus hijos van a salir homosexuales, esclavos que van a servir en pan. Y él dijo: pues ni modo, es Dios, ¿qué quieres que haga? Al menos no lo verán mis ojos. Y uno dice: ¿cómo puede ser posible? En vez de caer de rodillas: Señor, perdóname, Señor, perdóname, me dejé llevar por la fama de esa bola de impíos. Nunca trabes amistad con los enemigos de Dios. Nunca. Se meten con astucia demoníaca y te roban lo más preciado que tú tienes, que se llama tu fe. No le prestes oído a los maestros de la universidad que dicen que ellos tienen libros más antiguos que la Biblia. No les prestes atención a aquellos que dicen: esta piedra la pusimos, tiene 400 millones de años. Sí, en la mañana o en la tarde. Échale otro millón, pues total. Necios. Critican la fe, critican el cristianismo, ni siquiera tienen ni idea de quién es nuestro Dios. Y tú, hijo de Dios, te has impresionado. ¿Cómo sabe ese maestro? Un muchacho me dice: pastor, es el mejor maestro. Cuando él va a dar la clase, todos corremos, es excelente, pero se la pasa diciendo contra el cristiano, contra la Biblia, contra ustedes los pastores, dice, y me está robando mi fe. Le dije: déjame decirte una pregunta, ¿tú sabes quién es ese tipo? Muy sabio y todo eso, pero te aseguro que ese hombre no es capaz ni de hacer feliz a su propia familia. Te aseguro que lleva 2, 3 matrimonios, te aseguro que tiene hijos regados por ahí. No tiene calidad moral, porque una persona, cuanto más lejos está de este libro, más sucio vive, te lo garantizo. Esa gente no tiene calidad moral para hablar contra Dios ni contra nadie. ¿Y cómo es posible que un hijo de Dios se deje impresionar? Dios es grande y solo Él es grande, pero trabamos amistad con los impíos y caemos. ¿Por qué cae un cristiano? ¿Porque Dios le falló? ¿Porque Dios te decepcionó? ¿Dios te mintió alguna vez? ¿Por qué? Un hermano me dijo:
Pastor, estoy enojado con Dios. Como si yo fuera Dios, me lo dijo enojado a mí. Digo, ¿por qué? Dios no me ha dado nada de lo que le he pedido. Ah, ¿de veras? ¿Tiene esposa? Sí. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Alguno está en la cárcel? No. ¿Alguno está tarado? No. ¿Tiene casa? Sí, tengo 2. ¿Tienes carro? Sí, esa carcacha. ¿Tienes salud? Sí. ¿Estás ciego? No. ¿Estás sordo? No. ¿Puedes hablar? Sí. ¿Puedes fuerza? Sí. ¿Y dices que Dios no te ha dado nada? ¿Dices que Dios no te ha dado nada? Qué ingratos somos. Un cristiano cae cuando le da cabida a los enemigos de Dios en su vida. Un cristiano cae cuando mantiene relaciones inmorales. Primero de Reyes 11. Les voy a leer uno de los pasajes más tristes de toda la Biblia. Primero de Reyes 11, versículo 1. Escuchen esto, ya casi termino. Pero el rey Salomón amó, Primero de Reyes 11, hermanos. Escuchen mientras se encuentran el pasaje. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová de Israel, que se había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Salomón, el más privilegiado, al que Dios se le apareció 2 veces, uno de los más privilegiados, aquel que Dios le dio la oferta más grande que se le puede dar a un hombre. ¿Qué quieres que yo te dé? Salomón dijo: quiero sabiduría, quiero discernimiento. Y yo le dije: porque pediste lo que me agrada. No solo te doy sabiduría, te doy fama, gloria, riquezas. Salomón fue el hombre más rico de toda la historia, el hombre más sabio de toda la historia. Su reino esplendoroso. Edificó el fabulosísimo templo de Salomón, el más excelso de todas las construcciones jamás construidas, de oro, de marfil, de mármol, de piedras preciosas. Todos deseaban solamente ver el rostro de Salomón, un tipo de Cristo. Mire cómo termina: por inmoral, por cochino, por estar viendo pornografía, por estar metiéndose en el internet, aplicándolo el día de hoy. ¿Por qué se aparta un hijo de Dios tan excelso como Salomón? Por relaciones inmorales, por andar jugando con mujeres ajenas. ¿Y sabe por qué? Porque se postró ante los ídolos. Dice el versículo 10: y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Salomón, construyéndole altares a Moloc, un ídolo, inclinaba ahí sentado en sus talones con las manos así en forma de olla,
excavaban un pozo, le echaban leña, la encendían, y ya que estaba al rojo vivo, ponían al bebé, un bebito, en los brazos de Moloch, vivo. Empezaba a sentir el calor el bebé. Imagínese usted, asado, hasta que el niño no soportaba y caía, en honor a Moloch. Y eso hizo Salomón. Astoret, la diosa de los idiomas, la diosa de la fertilidad, una mujer para cuya adoración se usaban sacerdotisas prostitutas y usaban artículos pornográficos. A esos les construyó Salomón ídolos. Y uno dice, qué bárbaro Salomón. Pero nosotros no somos diferentes. Ídolos. No, ya nos postramos, no nos postramos ante la Virgen y los santos, pero tienes allí al León Messi, tienes las paredes. No se rían, no esto no es un juego. Tapizada, tienen a la Madonna, tienen a la Gloria Trevi, tienen puros impíos. Se postran allá, ahí va a venir el Elton John. Perversos, promiscuos. Ahí están los ojos de los cristianos saltados de emoción. Y ahí están los jóvenes de las iglesias que cantan en el coro el domingo, el sábado están allá pegando brincos en el concierto de rock. ¿Por qué cae un cristiano? ¿Porque Dios te falló? No. Porque nos postramos delante de los ídolos de este mundo. No digo que no juegues fútbol, pero no te idolatres. No, yo voy a ser futbolista. Cálmate, ¿qué va a ser? Agarra un palo, le pega la pelota y vuela 300 pies allá. ¡Bravo! El gran pelotero fulano. Todo lo que sabes hacer es darle palo a una pelota. Eso te impresiona. Es que gana mucho dinero. Lo que te impresiona es el dinero. Y ahí están nuestros hijos queriendo las grandezas que este mundo ofrece. Y muchos de ellos terminan suicidándose en drogas, en lavado de dinero, terminan en prisiones, también terminan en la ruina, terminan en las adicciones. Eso es lo que el mundo ofrece. Un cristiano muchas veces cae. Les llevo a Hebreos capítulo 2. Quiera el Señor estremecernos en esta noche y decir que el Señor nos ayude para mantenernos sin caída. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Escúchelo, hermano. Perdóname. Es necesario. Nos habla a nosotros, a usted y a mí, que con más diligencia atendamos a lo que estamos oyendo, no sea que nos deslicemos. Y dentro de un año, cuando las conferencias se lleven a cabo, usted no tenga ningunas ganas de adorar a Dios y empiece a cosechar las amarguras mentirosas de un mundo perverso. ¿Cuántos hay que pierden a su familia? ¿Cuántos hay que prueban las traiciones de este mundo porque se deslizaron? Hebreos capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos 12. Por tanto, Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué debemos hacer? Con más diligencia atendamos lo que hemos oído, con más cuidado, con más detenimiento, con más apreciación. Y es importante también aprender de la experiencia de otros, teniendo en derredor esto tan grande nube de testigos. Siempre estamos pensando que el hermano fulano cayó, que el hermano sultano ya no está, que el hermano misionero ya no está en el ministerio. Ya ves que le dejan a uno. No te pienses en eso. Es que todos son una bola de hipócritas. Eso no es cierto. La mayoría estamos fieles. La mayoría de los cristianos como ustedes y yo aquí no somos hipócritas. Hay hermanos que mueren en la raya. Mueren en la raya. Ahí están, sufriendo y batallando y traiciones y todo, pero ahí están en el camino del Señor. Es necesario que pongamos más cuidado en lo que oímos, y es necesario que pongamos atención, que muchos son los que permanecen, y estemos animados por eso, que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Necesitamos tener firmes decisiones. Un cristiano nace y crece en base a decisiones. Es bueno que usted decida y diga: yo decido que no me voy a soltar de la mano de Dios, pase lo que pase. No sea de los que dicen, pues quién sabe, uno nunca sabe. No. Yo, en pleno uso de mis facultades mentales, con la ayuda de Dios, no me voy a apartar de su mano ni un instante. Judas 24: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Miren qué bonito dice. Es una pronunciación de deseo de bendición a los creyentes. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Hay un Dios poderoso que puede guardarte sin caída, querido joven, y presentarte delante de su presencia sin mancha. A Él, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Bendito sea nuestro Dios. Los jóvenes que hoy me escuchan, nosotros los adultos, todos los padres de adolescentes y niños, necesitamos tomar en serio las advertencias de Dios, porque vivimos en un mundo cada vez más y más arrollador hacia el pecado y el sufrimiento que trae consigo el alejarse del Señor. Nadie, absolutamente nadie se aleja de Dios para que le vaya bien. Nadie. Dios no quiere que caigamos. Dios no quiere que caigamos. Dios quiere que nos mantengamos firmes hasta el fin. Que cuando nos sepulten, ahí estén todos los hermanos. Él fue fiel. Este hermano, este joven, porque a veces la muerte se lleva a los jóvenes, esta viejita, este viejito, fiel hermano, fiel hermano. Y no tengamos que decir, pues, pobre hermano, eso le pasa por haberse apartado del Señor. Muchos mueren antes de tiempo por haberse apartado del Señor, en derrota, en fracaso espiritual. No, mi amado hermano, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, eso es lo que Él desea. Extendernos su poder, su mano poderosa, para mantenernos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. A Él sea la gloria para siempre. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Anímanos, Señor, aliéntanos. Si alguien aquí ha despreciado tu nombre, si alguien ha caído, si alguien aquí está porque vino por curiosidad, por la conferencia, por lo que sea, y anda frío lejos de ti, atráelo, Señor, humíllalo, levántalo, Señor. Tu palabra dice que el justo cae, pero volverá a levantarse, y que aquí grandes y chicos determinen nunca caer. Bendice estos breves minutos de invitación.
En el nombre de Cristo, sigan orando. ¿Cuántos dirían, pastor, yo determino con todo mi corazón en esta noche, con la ayuda de Dios, mantenerme fiel hasta el fin? Ore por mí, levánteme su mano. Bien alto, bien alto, bien alto. Yo con la ayuda del Señor voy a ser fiel. Puede bajar su mano. Puede bajar su mano. Gracias. Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien aquí que diga, este sermón me agarró a mí caído, pastor? Honestamente, yo soy una vergüenza. Me arrepiento. Ore por mí. Yo quiero levantarme. A ver su mano sincera. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Mucho, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Levántate, hermano, levántate. No tienes que caer, no tienes que morir así. Dios tiene mucho que darte todavía. Señor, gracias por las manos sinceras que se levantan mostrando decisión. Y voy a ser fiel hasta el fin con la ayuda de mi Dios. Velaré, velaré, velaré. Si alguna vez me estoy aportando, recuérdamelo, Señor. Jálame, atráeme. Y Señor, te pido por aquellos hermanos y hermanas sinceras. Hay jóvenes y viejos que levantaron la mano y dicen, Señor, yo me quiero levantar. No tengo por qué andarte dando mis migajas. Toma todo de mí. Levanta a estos mis hermanos. Y gracias por hablarnos. En el nombre de Cristo, nuestro fiel Señor. Amén y amén. Señor les bendiga.